Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en la clase número 10, modelamiento y simulación de decisiones. Esta es la agenda del día de hoy. ¿Qué es una decisión y cuáles son sus tipologías? Vamos a describir la interfaz de las tipologías de las decisiones. En este caso tenemos dos tipologías, Decision Table y Literal Expression. Luego vamos a diseñar las decisiones con sus tipologías utilizando el caso que ya venimos desarrollando en las clases anteriores, que es segmentación de clientes. ¿Qué es una decisión y tipologías? En sí, una decisión utiliza entradas, ¿de acuerdo? Y hay una lógica determinada que me permite establecer un resultado para cumplir ciertos objetivos. Ahora, ¿qué tipologías existen? La tabla de decisión y la expresión literal. La tabla de decisión es una representación tabular de las decisiones en donde está compuesto por entradas, ¿de acuerdo? Que representan las columnas y las salidas, ¿ok? Y cada fila, o sea, tiene columnas y tiene filas. Cada fila representa una regla. No se olviden que una regla está compuesta por una o varias entradas, ¿de acuerdo? Y puede tener una o varias salidas. Tiene una o varias premisas y una o varias conclusiones. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de una tabla de decisión. Luego tenemos una expresión literal. Una expresión literal nosotros lo representamos a través de un lenguaje de programación como JavaScript o un lenguaje de expresión suficientemente amigable como Phil, que es un estándar a nivel internacional para representar las reglas de negocio a nivel de expresiones. Entonces acá tenemos una descripción de la interfaz de una tabla de decisión. Tenemos el nombre del nodo de la decisión. Tenemos el indicador de la política de acierto. En este caso HitPollis me está marcando unique. Significa que en base a los datos de entrada, a los parámetros de entrada, me tiene que establecer solamente una sola salida, una sola coincidencia, un único valor, una única regla de negocio. Tenemos las expresiones de entrada, que son las variables que va a leer este nodo de decisión, ¿de acuerdo? Para poder evaluarlo. Yo puedo tener n expresiones de entrada, en este caso representan las columnas o representan las premisas. En este caso tenemos dos entradas o dos premisas o dos input, ¿de acuerdo? Y luego podemos tener una salida o podemos tener múltiples salidas. Y acá vamos a colocar la expresión de la salida, que es una variable resultante. Y tenemos las anotaciones, que es algo opcional por cada regla. Ahora, por cada fila que se va a establecer o se va a diseñar, por cada fila representa una regla de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la descripción de una tabla de decisión. Luego tenemos la expresión literal. La expresión literal tiene el nombre de la decisión o del nodo de la decisión. Tiene el área de la expresión literal en donde nosotros vamos a establecer a nivel de un lenguaje de programación o a nivel de expresiones, vamos a representar nuestras reglas de negocio. Tenemos el nombre de la variable, tenemos el tipo de dato y tenemos el lenguaje de expresión, que puede ser lenguaje de expresión Phil o puede ser un lenguaje de programación como JavaScript, etc. Bien, ahora vamos con el caso segmentación de clientes. Este caso nosotros ya
lo hemos venido trabajando en las anteriores clases, ¿de acuerdo? Entonces, esta segmentación de clientes me permite determinar cuál es la categorización de un cliente en base a los datos de entrada. A ver, ¿cuáles son los datos de entrada? La condición laboral y el puntaje. Entonces me dice, sobre el caso, determinar segmentación de clientes, se solicita modelar las decisiones utilizando reglas de negocio, con tabla de decisión y expresión literal. Entonces nos piden diseñar nuestras decisiones utilizando reglas de negocio con las dos tipologías que hemos visto, que es la tabla de decisión y la expresión literal. Y luego lo que vamos a hacer es realizar la simulación del caso utilizando sobre la base de la tabla de decisión. Bien, ahora vamos a Camunda Modeler. Entonces, simplemente para poder hacer un recordatorio de los niveles de modelamiento en las decisiones, tenemos el primer nivel a nivel de procesos. Entonces lo que estoy haciendo es establecer una tarea tipo regla de negocio que representa una caja negra para el proceso, y esto representa el nivel número 1. Luego tenemos el nivel número 2. El nivel número 2 representa el DRD, diagrama de requisito de decisiones, que está compuesto por los input data, que son las variables o las expresiones de entrada que van a entrar a los nodos de decisión, que en base a una lógica determinada me va a dar como resultado una o varias salidas. Además, en una estructura o componentes de un DRD también tienes estructuras de documentación, como por ejemplo los modelos de conocimiento y la fuente del conocimiento. Un modelo de conocimiento es el modelo del scoring y una fuente de conocimiento es la política de segmentación de clientes. Estos dos componentes o estructuras representan componentes de documentación. ¿De acuerdo? Componentes de documentación. Ahora, cuando nosotros queremos automatizar los nodos de decisión, en este caso, determinar segmentación de clientes es un nodo, ¿ok? Entonces, los componentes que se van a automatizar, específicamente hablando de Camunda, utilizando Camunda, son los nodos de decisión. Inclusive condición laboral, puntaje, son los datos de entrada que simplemente también se utilizan para documentar. Ok, entonces vamos con el caso. Ahora, nos piden diseñar las decisiones utilizando reglas de negocio y utilizando la tipología tablas de decisión. Entonces lo que voy a hacer aquí en el nivel, ya estamos en el nivel, ojo, que estamos acá en el nivel 2, simplemente le he copiado, he replicado acá. Ok, entonces voy a seleccionar el nodo, esta caja, y voy a seleccionar Decision Table o tabla de decisión. Ok, tabla de decisión. Entonces aquí hacemos clic en este icono en la parte superior izquierda y ya entramos al nivel número 3. Y acá tenemos la interfase de un Decision Table, de acuerdo a lo que habíamos visto en la diapositiva. Ahora, lo que nos piden es modelar o diseñar nuestras decisiones con reglas de negocio. ¿Cuáles son las reglas? Vamos a regresar a la diapositiva, a la clase número 8, y acá tenemos las reglas. Entonces empezamos a representar estas reglas en lenguaje natural, ¿de acuerdo? Y lo vamos a llevar a una tabla de decisión utilizando DMN. ¿Y cómo hacemos eso? Ok, entonces acá tenemos dos entradas, la condición laboral y el puntaje. Entonces aquí por default me dice input. Entonces acá hay un icono más. Hago clic aquí y ya tengo dos entradas. Ok, entonces mi primera entrada es condición laboral. Aquí coloco condición
condición laboral. ¿Ok? Condición laboral. Ahora, condición laboral es de tipo string, o sea, cadena de texto, y puede ser independiente, y el otro valor es dependiente. Enter, listo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la condición laboral y el tipo de dato, string, y los valores predefinidos. Expresión e input variables son campos que se van a utilizar cuando se va a llevar este diseño a una automatización. Por el momento no vamos a agregar nada acá porque estamos a nivel de diseño. ¿Ok? Luego tenemos el puntaje. Aquí vamos a colocar puntaje. ¿Ok? Y el puntaje es numérico. El tipo es entero, integer. ¿Ok? Listo, ya tenemos nuestras dos entradas o expresiones de entradas, las dos columnas, y tenemos una salida, ¿no? Que es la segmentación. Y aquí vamos a colocar segmentación o categorización, también lo habíamos llamado, ¿no? Pero bueno, aquí ya vamos a colocarle segmentación. Y la segmentación es de tipo string y los valores que puede tener son A, B y C. Enter. Listo. Ahora ya a nivel de columnas hemos establecido las entradas y la salida. Ahora vamos a generar las reglas. Ya, a ver, entonces aquí vamos con la primera regla. Dice, si la condición laboral es dependiente, entonces selecciono la primera fila y selecciono aquí el lápiz y le digo, si es dependiente, ok, y el puntaje se encuentra entre 0 y 2, aquí, entonces, ¿cómo lo represento? Entre corchetes 0, 2, 2 puntos, punto, 2, el número 2 y cierro corchetes. Ok, acá estoy diciendo que el puntaje se encuentra entre 0 y 2. Los dos puntos que están ahí, los dos puntos seguidos, representan que hay un intervalo entre 0 y 2. ¿De acuerdo? Y es un intervalo cerrado. Entonces, si eso se cumple, entonces la segmentación es de tipo C. Ya tenemos nuestra primera regla. Hacemos clic sobre el icono más y estamos en la línea 2 que representa la regla número 2. La regla número 2 nos dice que la condición laboral es dependiente. La condición laboral es dependiente y además el puntaje es mayor a 2 y menor o igual a 5. Me dicen es mayor a 2, ok, y menor o igual a 5. Menor o igual a 5. Ok, entonces aquí estoy utilizando un paréntesis que significa que el 2 no lo va a tomar porque está en el nivel, en la regla 1, está acotándose solamente al número 2. Aquí es abierto, número 2 abierto y 5 es cerrado. Si eso se cumple, entonces la segmentación es de tipo B. Y vamos con la tercera regla. Si es dependiente, si la regla es dependiente y además el puntaje es mayor a 5, aquí vamos a colocarle mayor a 5. No coloco mayor o igual porque aquí está cerrado en 5. Por lo tanto es mayor a 5. Si eso se cumple, la segmentación es de tipo A. Luego vamos a la siguiente regla. Si la condición laboral es independiente, nuestra condición laboral es independiente y además el puntaje se encuentra entre 0 y 3. Aquí vamos a copiar esto y vamos a pegar acá y cambiamos aquí el valor 0,3. Si eso se cumple, la segmentación es de tipo C. La quinta regla, si la condición laboral es independiente y además el puntaje es mayor a 5, es mayor a 3
y menor o igual a 6, aquí, esto de acá, si es mayor a 3, es mayor a 3 y menor o igual a 6, ¿no? Menor o igual a 6. Si eso se cumple, entonces la segmentación es de tipo B. Y por último tenemos la sexta regla. Si la condición laboral es independiente y además el puntaje es mayor a 6, por lo tanto la segmentación es de tipo A. Listo, ya hemos modelado nuestras 6 reglas para determinar la segmentación del cliente, que puede ser A, B o C. ¿Ok? ¿Qué más nos piden? Nos piden realizar la simulación del caso sobre la tabla de decisión. Ok, entonces una vez que nosotros hemos modelado nuestras reglas utilizando la tipología Decision Table, lo que vamos a hacer es simularlo. Ok, ¿cómo hacemos eso? Vamos a utilizar una aplicación web que se llama simulador DMN, ¿ok? Ustedes ingresan a esta URL y pueden utilizar gratuitamente la aplicación para poder simular y validar las reglas basadas en tablas de decisión. Ok, entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo evalúo mis reglas que he diseñado en Camunda Modeler? Fácil. Una vez que nosotros hemos guardado el archivo, ok, vamos a la carpeta. Acá está mi archivo con la extensión .dmn. Lo que ustedes van a hacer es seleccionar el archivo y arrastrar hacia la aplicación y soltarlo. Observen, acá ya tenemos nuestros input data y tenemos la tabla de decisión con nuestras reglas. ¿De acuerdo? Y aquí en los input vamos a seleccionar determinar segmentación de clientes y bueno, vamos a hacer la prueba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si el puntaje es a 14? ¿No? El puntaje es 14 y es dependiente. Es dependiente. Dependiente. ¿Ok? Entonces, si el puntaje es 14, ¿ok? Es 14 y es dependiente, va a aplicar la tercera regla, la línea 3. Por lo tanto, la segmentación es de tipo A. Observamos acá. Resalta la regla coincidente y acá me muestra el output, el resultado, ¿no? En este caso, si colocamos acá 2 y si es independiente, entonces acá es la segmentación, el cliente tiene una segmentación de tipo C, de tipo C. Ok, entonces ya nosotros hemos validado, hemos diseñado nuestras reglas de negocio y hemos realizado la simulación y estamos verificando que está conforme, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí nosotros estamos utilizando un nodo de decisión o decisión de tipo tabla de decisión. Pero además hay otro tipo de nodo que es la expresión literal. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo colocamos eso? ¿Cómo diseñamos eso? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿ok? Se me ocurre aquí agregar un nodo, pero este nodo va a ser de expresión literal, ¿ok? Entonces yo lo que quiero hacer es calcular el puntaje. Ya, calcular el puntaje. Calcular puntaje. ¿Ok? En lugar de que venga como dato, yo quiero que una expresión literal me haga el cálculo, me realice el cálculo, ¿ok? Del puntaje. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo que va a suceder es lo siguiente. Por ejemplo, acá le digo puntaje 1. Aquí va a ser puntaje 2. Puntaje 2.
¿ok? Estos input data van a este nodo de decisión, ¿ok? Observe, bueno, lo voy a poner en la misma línea aquí, y este nodo de decisión se va a dirigir a determinar segmentación de clientes. Entonces ya estamos construyendo, estamos realizando un diseño un poco más elaborado. ¿Ok? Ustedes ven la forma de un árbol, ¿no? Es un árbol de decisiones. ¿Cómo se lee esto? Se lee de abajo hacia arriba. El último nodo es el resultado. El resultado de que va a obtener la tarea regla de negocio que está en el nivel 1, ¿de acuerdo? Lo va a obtener de acá, de este nodo. Pero previamente hay un cálculo y para ese cálculo utilizamos la expresión literal. ¿Ok? Y aquí nosotros entramos, hacemos clic acá, ¿no? Y podemos colocar lo siguiente. Podemos decir puntaje 1 más puntaje 2, ¿ok? Puntaje 1 más puntaje 2 y vamos a colocarle acá puntaje. Puntaje. ¿Ok? El tipo de dato es entero. Observen aquí la expresión literal. ¿Ok? Entonces miren, observen. Acá puede ser JavaScript, Ruby, Python, JRuby. ¿Ok? Son los lenguajes de programación que soportan para poder construir reglas de negocio en expresión literal. O podemos utilizar fill. ¿Ok? Vamos a dejarlo por defecto el fill. ¿Ok? Entonces, esta variable, como este es un requerimiento, es un flujo de requerimiento, ¿ok? Estos puntajes van a viajar hacia este nodo de decisión de tipo expresión literal, ¿de acuerdo? Van a viajar, es un requerimiento de información, viajan a ese nodo, ¿ok? Y aquí hago un cálculo, digamos es un cálculo muy básico, ¿no? Pero puede ser básico o muy complejo, o sea, por eso les digo que aquí ya estamos utilizando ya fill, el lenguaje de expresión suficientemente amigable. Y para eso fill se comporta como, es como si fuera un pseudo lenguaje de programación. Inclusive tiene condicionales, tiene una estructura repetitiva, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de automatizaciones, ya a un nivel un poco más avanzado. ¿Ok? Entonces acá yo le estoy mostrando cómo sería a nivel de diseño. Entonces, suma puntaje 1 y puntaje 2, el puntaje, y este valor viaja hacia este nodo de decisión y acá toma el valor, ¿no? En este caso, aquí el input variable va a ser puntaje, por ejemplo, ¿no? Puntaje. Y la expresión, bueno, voy a colocar la misma variable, puntaje, ¿no? Y aquí, bueno, vamos a colocarle de una vez acá, condición laboral, la expresión y la variable de entrada es condición laboral. ¿Ok? Hasta ahora no conocemos de dónde viene la condición laboral o el puntaje 1, puntaje 2, ¿no? Porque eso se enlaza con el proceso en el nivel 1, ¿de acuerdo? Y eso puede venir de un formulario o puede venir de un servicio. Pero como estamos en tiempo de diseño, simplemente estamos modelando los input data en el DRD y estamos modelando las reglas. ¿Ok? Utilizando las dos tipologías que es tabla de decisión y expresión literal. Entonces, hasta aquí nosotros hemos llegado con respecto al curso de diseño de procesos y decisiones con Camunda Modeler. Espero que puedan completar todas las clases y bueno, de acá ya nos vamos a ver en otro curso más adelante acerca de automatización con utilizando DMN y utilizando fill. Entonces hasta aquí ha sido todo por el día de hoy y nos vemos más adelante. Hasta luego.